Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy. Hoy es ya 20 de marzo del año 2025. Estamos a las 6:40 con Olga. En esta entrevista vamos a tratar más que todo sobre nuestra última experiencia que hicimos. De hecho, el 8 de marzo hicimos una experiencia. Fuimos 5 mujeres a la laguna de Teusacá a tener una experiencia con hongos y fue espectacular. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar de la mano de cada una de las mujeres que fue a esta experiencia y bueno, que desea también brindarme su experiencia en el audio. Vamos a charlar con ellas y ellas nos van a narrar todo lo posible de esta experiencia para todas aquellas personas que también quieran averiguar, indagar y documentarse antes de tener una experiencia como estas en su vida. Entonces, aquí les presento, Olguita. Muchas gracias. Entonces, el micrófono. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Pues, ¿qué te cuento? Llegando el día de la prueba de fuego, generalmente llega un punto de duda, ¿no? En el que es importante detenerse a experimentarse a uno mismo en su propia esencia antes de consumir algo que le altere la conciencia. Ese día, pues afortunadamente tuve como el pre de la toma y pues obviamente seguí todas las pautas para poder tener una experiencia al máximo. Y pues, ¿qué te puedo contar? Bueno, primero me gustaría que me contaras, por ejemplo, ¿qué te hizo llegar a esta experiencia? O sea, ¿cómo llegaste tú aquí, a ese lugar? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles fueron como aquellas señales en tu vida que tú dijiste, sí, hay que hacerlo porque me están llamando para hacer esto? Bueno, inicialmente en este periodo en el que estamos en el planeta, las mujeres tenemos un poco de acogida entre nosotras mismas. Entonces, pertenezco a un grupo de mujeres o a varios en el que en algún momento me llamó la atención el consumo de hongos, porque digamos que en la propia realidad que vivo diariamente, concibo que tengo un bloqueo mental. Este bloqueo mental pues me impide, digamos que encontrar recursos o conseguir recursos por mis propios medios, ¿sí? Entonces, digamos que en esa búsqueda de realizarme como persona íntegra, me hace falta como ese paso en donde puedo encontrarme a mí misma, digamos que realizándome profesionalmente. Iniciando, pues tuve digamos que llevo mi vida de atrás para adelante. Yo salgo de mi casa muy sardina. A los 19 años decido buscar un rumbo para mí. Me encuentro con el papá de mis hijos y ya llevo 28 años en ese rol de madre y de ama de casa, en donde me doy cuenta que yo necesito algo más para poder seguir probando la existencia. Digamos que en algún punto decidí probar la ayahuasca y me fui. Estuve en un sitio también recomendado en donde me atendieron muy bien. Tuve una experiencia demasiado profunda en donde me di cuenta que la espiritualidad está en todos lados y pues obviamente agradecida por eso, pero no encontré realmente la pauta que me llevaría a empezar a realizar ese sueño como ejecutiva o como una persona que se puede valer por sus propios medios para encontrar esa riqueza material que existe en este mundo. Aunque digamos que soy una persona que no le hace falta nada, sí dentro de mi propio ser necesito encontrar esa experiencia y esa pauta para poder avanzar y hacer que mis propias manos encuentren ese camino de abundancia. Entonces eso fue lo que me llevó a esta práctica, a los hongos. Bueno, Olga y yo nos conocimos porque, como ella ya lo mencionó, pertenece a un club de mujeres, bueno, un círculo de mujeres donde nos apoyamos muy bonito. Y
pues un día en una reunión, ¿cierto? Estábamos hablando de muchas cosas y en esta reunión pues yo me abrí de que pues yo también ofrezco el servicio, bueno, el servicio no, ofrezco la experiencia a personas que deseen vivir como esta experiencia con los hongos, ¿no? Porque pues yo sé y soy la primera beneficiaria de todo lo que esto trae a la vida, ¿no? De esa manera nos conocimos con Olga y de esa manera quedó conectado todo esto. Entonces, Olguita, me gustaría escuchar ahora la parte ya de en sí, el día de la experiencia, todo, desde que llegaste hasta que te fuiste. Cuéntanos tú, digamos, empecemos por la parte también, digamos, sensorial, de tus sentidos tanto físicos como los sentidos internos, si es que tuviste contacto con alguno de ellos. Y nos gustaría también tu experiencia, saber de tu experiencia en la meditación, en la laguna, con la ofrenda que hicimos, en la experiencia también con los cristales. Claro, lo que tú nos desees compartir, ¿no? Porque es algo muy privado, yo lo sé, pero lo que sientas que el mundo necesita escuchar de ti, eso es lo que vamos a entonces ahora. Bueno, muchas gracias. Pues digamos que en el momento en que llegamos al parque del Páramo, obviamente porque fue la primera vez que, digamos, que nos cruzamos en la fisicalidad y con estas otras 3 mujeres que en la vida nos habíamos conocido físicamente, porque yo creo que a nivel de conciencia ya antes habíamos tenido otros encuentros, o sea, eso ya se tenía que haber dado así de alguna manera. Sin embargo, me sentí como en familia, ¿sabes? Sentí que estaba inclusive con las primas. En algún momento me sentí tan en familia que decidí simplemente ser. Entonces, digamos que el efecto empezó 20 o 30 minutos después del consumo. Empecé a ver cómo los colores se reavivan, o sea, el verde, este verde limón del pasto, el amarillo de la florecita. De pronto empecé a ver los troncos de los árboles un poco más, como con más escamosos, como más vivos. Y pues miro el piso y el piso como que empieza a respirar, como que está como en una onda vibracional muy sutil. Alcanzaba a percibir eso. El aire, digamos que las corrientes de aire en el momento que pasaban, pues ya yo sentía cómo friccionaban mi rostro, cómo ondeaban mi cabello. Digamos que fue un momento mucho más consciente de qué es estar en este cuerpo, de qué es experimentar esta realidad. Y pues para mí fue muy grato porque además el sitio que visitamos, un sitio demasiado hermoso, donde se podía ver una especie de naturaleza que no se ve obviamente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y ahí definitivamente está el plus para este tipo de experiencias. Pude experimentar la voz de la guía, donde se pronunciaba un poco más sutil y como con esa frecuencia de altivez. Me refiero a altivez como saliéndose de este planeta y conectando con la fuente que a la final es como el universo, ¿sí? Como la conexión, como el tubo. Con respecto a eso de la conexión con el universo, ¿tú cómo te sentiste? ¿Cómo percibiste eso? Pienso que en el momento en el que los sentidos empiezan a aflorarse, en ese momento es cuando realmente se empieza a percibir la grandeza del universo. Sí, la presencia del universo en uno, ¿no? De que somos, de que de verdad somos el universo, créanselo. Exacto. Cuando dicen que somos dioses, que el universo está dentro de nosotros, es verdad. Es cierto. 100% cierto. Ahora, algo con lo que las personas siempre tienen mucho miedo, Olga, en este tipo de experiencias, es que, por ejemplo, ellos piensan, o bueno, las personas que de pronto van por ahí sin todavía tener una de estas experiencias, tienen la percepción de que van a perder absolutamente todos sus sentidos, de que se van a sentir como que estuvieran borrachos, fuera de sí, y todo esto. ¿Qué tienes de pronto para aportar respecto a eso? O sea, ¿cómo te sentiste respecto a eso? Pues está claro que las predisposiciones vienen a nivel mental.
Entonces, tener en cuenta de que simplemente es un momento de conexión con el universo, como lo acabamos de hablar, es dejarse llevar de alguna manera por el estado en el que estás. ¿Sí? Si empiezas a someter el cuerpo en una disonancia con la mente, ahí es cuando empiezas a tener un mal viaje, porque no estás aceptando lo que realmente estás sintiendo. Exacto. Eso que acabas de decir es súper clave. Tienes que ir con una mentalidad abierta de dejarte fluir, dejarte guiar por ese universo que tenemos dentro y con el cual te estás empezando a contactar por medio de esta herramienta que se llaman hongos mágicos, ¿no? Hongos silocibínicos. Sí, además porque la respuesta nunca está fuera de tus ojos. Exacto, ni fuera de ti, está dentro de ti. Dentro, siempre está dentro. Entonces, llevar esa premisa antes de consumir la experiencia es clave. Claro. Porque independientemente de la edad que tengas, vinimos a este mundo fue a experimentar. Claro, exacto. Y muchas veces nos vamos o tenemos personas muy cercanas que se van de este mundo sin saber lo que realmente vinimos a hacer acá. Y es experimentar esta vida al máximo. Exacto. Y me parece que esta experiencia no te va a sacar de los estribos, ni te va a dejar salir algo que realmente no eres. Exacto. Simplemente es. Y es lo que tú te experimentas en ese momento con esa conciencia alterada. Entonces, exacto. Ahí está el plus, aceptarse en ese momento. Ahí está el desbloqueo. Listo, y bueno, ¿y cómo fue, digamos, tu contacto con la naturaleza? Digamos, ¿tú sentiste dentro de ti como que ella se quería comunicar contigo o tú te querías comunicar con ella? Esto es algo que me gusta preguntar mucho, porque sinceramente a mí me pasa mucho, que yo quiero hablarle a todos los árboles porque yo siento como ellos a mí también me hablan, me saludan, me llaman, entonces yo quiero saber si de tu parte tú fuiste una de las que también totalmente tuvo esta experiencia con la naturaleza. Digamos que las mariposas siempre están melodeando alrededor. Digamos que yo tengo una vocación artística y siempre esta sensibilidad la he tenido a flor de piel. Pero después de estas dos experiencias que te comento, que realmente ha sido una de cada una, el yagé y los hongos, me he visto que sí tengo cierta sincronía o cierta vibración o cierta comunicación con los animales. ¿Sí? Entonces yo puedo percibir qué sienten, puedo percibir qué les hace falta, qué me están diciendo, por qué están ansiosos. Entonces sí percibo cierta comunicación con los animales, inclusive con los árboles, con las plantas. Y pues más allá de eso es creer que realmente ellos hacen parte de esta vida, porque también tienen vida. Entonces es simplemente estar tranquilo con uno mismo para poder llegar a esa conexión con ellos, porque ellos solo son instinto, ellos solo son naturaleza, nosotros somos los que tenemos la razón. Sí, exacto. Pero cuando uno realmente se equilibra con la vibración del planeta, uno alcanza esa conexión porque nosotros somos parte de ese planeta. Claro. Somos parte la llevamos a ella, es que llevamos, de hecho, todos los componentes que hay en el planeta, como por ejemplo el aire, el fuego, la tierra, el agua y el quinto elemento que es el éter o el universo, todo eso lo llevamos nosotros. Digamos, la sangre es el agua, el cuerpo, la tierra, hecho de materia orgánica. Cuando respiramos, adivina con quién estás en contacto ahí, ¿sí me entiendes? Sí. Y ¿cuál me hace falta? El aire, el fuego. El fuego es nuestra energía. Cuando tú estás corriendo, adivina qué es lo que estás botando ahí, puro fuego. El fuego corre por nosotros. Entonces, si eso hace parte de la estructura de la tierra, significa que nosotros estamos aquí conectados con ella. Sí, además eso significa ser a la imagen y semejanza de Dios. Exacto. Eso es lo que, o sea, digamos, uno escucha las religiones y quien lo ve desde el punto de que, él es el que me dice qué hacer y yo tengo que obedecer a lo que él me diga, si lo ves desde ese punto, paila, estás siendo dogmatizado y te están domando de una manera. Pero si tú lo ves desde la parte de, por experiencia propia tuya de tu vida, entender la palabra, lo que dice, te das cuenta que sí hay muchas cosas en la Biblia que tienen razón, pero simplemente que pues obviamente que al tú no entenderlas y dejarle la responsabilidad
que otro la entienda por ti, estás permitiendo que te dominen. Claro, ¿sí? totalmente de acuerdo. Pero exacto, la Biblia lo dice, todos somos dioses, todos llevamos a Dios por dentro, el universo vive en nosotros, somos universo, tenemos el poder de sí. Sí, y así es, y en cada respiración hay que aceptarlo. Y ahí es cuando viene, digamos que es ese ritmo de la vida, ¿no? En cada respiración, en cada inhalación, en cada exhalación, en cada perdón, en cada gracias, en cada estoy aquí, estoy vivo. Entonces, como conectar o sincronizar esa respiración con lo que estamos viviendo en el hoy y el ahora. Totalmente así. Listo, bueno, ahora me gustaría escuchar también tu experiencia ya cuando llegamos a la laguna, bueno, después de la caminata, que la caminata es hermosa, porque uno vas teniendo tu conversación contigo por dentro, ¿no? Nárrame esa parte, bueno, lo que tú nos quieras abrir, sí, ¿no? Yo, digamos que fue algo como no premeditado, porque ya tenía fecha anterior, pero siempre la mente está tratando como de apartarlo de las cosas que no conoce, ¿sí? Como de que tengas miedo a vivir esa experiencia porque no sabes qué te va a pasar. Sí. Entonces ya yendo por ese camino pedregoso, que además pues habría que tener, digamos que mucho aplome en esta tierra, o sea que digamos que no es una experiencia que realmente te haga flotar a otro universo, sino que tienes los pies en la tierra y con un camino como el que nos tocó de piedra, pues paso a paso te vas midiendo en cada pensamiento y vas profundizando en ti y en ese mindset, en esa conversación personal, en esa narrativa que tienes contigo mismo. Entonces, cuando tú te das cuenta que alcanzas a percibir otras emociones, otras sensaciones de afuera de ti, percibes que son de afuera y qué es lo de adentro. Entonces ahí es cuando empieza, digamos, el discernimiento de la experiencia de lo que está afuera a lo que está dentro de ti. Entonces, en esa narrativa, pues hubo un momento en el que paré en el camino, porque llevaba una maleta, llevaba agua y llevaba cosas, obviamente. Entonces decidí despojarme de todo. Ya de tanto cargar, ya no quería cargar más. Entonces me solté y en ese momento, pues obviamente vuelvo al planeta Tierra. Digo, no, esto es un páramo, yo no puedo dejar acá mis cosas, y vuelvo y me conecto. Pero entonces hay una sensación en la que ya me despojé de lo que me pesaba. Y entonces hice como una especie de ritual en ese momento en el camino, donde me di cuenta que realmente lo que me pesa es el pensamiento, es el deber ser, es lo que la otra persona espera de mí, cuando realmente yo tengo dentro de mí la capacidad de pensar y discernir por mí. Y por eso precisamente estaba en esa situación, porque yo fui capaz de llevarme hasta allá, experimentar y poner al límite mi mente y mi espíritu y mi corazón para saber realmente con qué cuento. Y pues obviamente cuento con un cuerpo, cuento con una divinidad, cuento con el poder de estar aquí y de poder ejecutar mis decisiones a conciencia y teniendo en cuenta que hay unas consecuencias de lo que decido. Entonces, pues obviamente ya cuando me di cuenta que no toda la maleta que yo llevaba era mía, pues suelto y sigo andando. Y entonces, a medida que voy dando pasos, me voy dando cuenta que puedo ir soltando una cosa, puedo ir soltando la otra y puedo ir soltando y soltando. Y cuando ya llegué a la laguna, me encuentro con ustedes, con las otras mujeres y me encuentro con eso, con una energía de liberación, donde todas en ese camino vamos haciendo el mismo proceso. Total. Entonces llegamos a esa laguna y nos liberamos. Total, mira, yo también veo, ese día no se los quise decir como porque yo quería que ustedes sacaran esa conclusión más adelante, pero yo también veo ese camino, cuando lo voy caminando, voy como ese camino de que voy. No es difícil, porque el camino no es difícil, pero lo difícil es la mente por dentro de esa sanidad, esa purga que uno está teniendo uno mismo, viéndose por dentro, viendo ese camino que al mismo tiempo uno ha recorrido hacia atrás, viendo todo ese camino.
y uno diciendo, fue puta, pero lo logré. Sí. Sea lo que sea, costó lo que sea, lo logré y valió la pena. Valió la pena porque, y uno llega a la laguna porque mira dónde me traje, mira dónde me puse, mira con quién me puse, mira las experiencias que me estoy brindando. Yo también veo ese camino así de despojo, de dejar como, ay, yo para qué cargo con esto, yo para qué cargo con esto otro. Uno carga con unas cosas y lo peor es que son cosas que no son que uno mismo se ponga. Hay muchas sí, pero son cosas que otro le puso a uno y uno se lo creyó y uno dijo, sí, eso me lo tengo que poner, yo tengo que caminar con esa carga, solo porque otro le dijo a uno eso, ¿sí me entiendes? Entonces, esa herramienta que tú desarrollaste, porque eso es una herramienta muy poderosa que desarrollaste en ese camino, que es el discernir que tú puedes y que lo que tengas que cargar, eres tú quien elige qué es lo que carga y qué es lo que no. ¿Sí me entiendes? Eso es una herramienta que desarrollaste muy poderosa y te va a servir muchísimo pues a lo largo de tus días. Seguro. Y de tu vida, ¿no? No, y así es como el aprendizaje desde que uno es pequeño, ¿no? Uh-huh. Uno adquiere una herramienta y la lleva para siempre después. La lleva para siempre después. Digamos que esto sí es muy aconsejable porque de alguna manera, estando yo en ese estado, alcanzo a percibir a mis familiares más cercanos, ¿no? Entonces veo a mi hijo, veo a mi hija, que son las primeras personas que tengo en mi corazón, las más cercanas. Luego veo a mi papá, veo a mi mamá y de última veo a mi esposo. Y cómo empiezo también a clasificar cada personalidad en ellos, ¿sí? Y veo también en ese proceso o en ese estado de conciencia cómo de alguna manera puedo ayudar, por ejemplo, a mis hijos a que se despojen de lo que yo misma dije que tenía que ser, ¿sí? Esa también. Imposición. Entonces, pues si nos vamos, por ejemplo, a Jodorowsky a través de la psicomagia, nos damos cuenta que este tipo de estados sí sirven, sirven. Y así ellos no estén cerca a nosotros en la fisicalidad, toda esta onda, toda esta vibración y toda esta sanación mental que yo tengo les llega a ellos y los contamina. Claro, es que eso es así. Mira, el hecho de que tú seas su mamá o que sean tus papás o que tú sea tu esposo, ustedes ya tienen una conexión. De pronto a nivel físico no se ve, pero a nivel energético y por las emociones. Es que a nivel energético lo que mueve y conecta al mundo son las emociones. Entonces el hecho de que tú tengas una emoción tan fuerte con esas personas, obviamente te hacen que tu sanar también desde ti, desde adentro, le ayude también a ellos. O sea, cuando tú vibras en sanación, tú tienes la capacidad. ¿Te acuerdas que yo les expliqué a ustedes que todos tenemos un campo electromagnético alrededor de nosotros que es hecho por nuestro latir del corazón y nuestra propia energía interna vibratoria? Ese campo electromagnético tiene la capacidad de cambiar lo que está a su alrededor. Digamos, el mío, yo tengo que el mío mide como 1,5 metros, 2 metros más o menos, pero porque yo soy bien como fuerte, aquí estoy. Entonces, todo lo que pasa alrededor de esos 2 metros alrededor mío, yo soy la que tiene el dominio total y yo lo sé. Entonces, digamos, mis emociones, todo eso que yo emano, eso va vibrando y como vibra tan fuerte, más que las otras vibraciones de otras personas, entonces las de ellas también empiezo yo a contagiarles mi vibración. A penetrarlas. Exacto. Así mismo eres tú. O sea, tú eres como decir tú mis piedras, que mis piedras con su forma de vibrar, ellas restablecen tu vibración corporal, entonces tú te vuelves una piedra también, que con tu forma de vibrar equilibrada, equilibras la de los que están alrededor tuyo. Sí, claro, se unifica. Se unifica y en este estado de conciencia se desciende. Total. Definitivamente. Entonces, yo también soy muy partidaria, obviamente, de usar estos estados de conciencia como una herramienta para mejorar nuestras vidas y para adquirir otras herramientas mentales que ya se queden dentro de uno como experiencia de vida. Claro. Y entonces, uno tiene más esta cercanía con los hongos, es porque pues obviamente los hongos provocan esta introspección tan profunda que te permite ser mucho más consciente a mayor profundidad de ti. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces eso es lo que provoca. No, y es clave porque digamos, si nos vamos a buscar ese tipo de herramientas en la religión, lo que vamos a encontrar es, sí llegamos a unos estados de meditación por medio de la música y el canto, ¿no? Pero cuando nos dejamos penetrar por esa vibración,
empiezan otros a hacer de esa energía su propia, ¿sí? Se la instalan para ellos y empiezan como a dominar, a modificarnos las creencias acorde a sus necesidades, a sus planes, sí, maquiavélicos. Sí, ay, mentira. Sí, no, pero sí, o sea, hay que verlo así. En este podcast me doy la libertad de hablarlo así porque sinceramente yo he expresado que aunque yo respeto mucho las creencias de otras personas en la religión, yo no creo en lo que la religión en sí hace en la mente humana, claro. ¿Sí me entiendes? Porque yo sé que uno no, o sea, primero que todo la Biblia se tiene que leer y se tiene que interpretar desde la experiencia de vida propia. Sí. Tú no puedes decirle a otro que lea la Biblia y que te la explique desde su experiencia de vida porque su experiencia de vida es totalmente diferente y la va a entender totalmente diferente. O sea, la Biblia es algo, ¿cómo es que se dice? Subjetivo de cada persona. Entonces el hecho de que tú vayas a una iglesia a escuchar cómo otro entiende la Biblia desde su vida y no desde la tuya, ya ahí estás cometiendo un error, un error muy grande. Sí, yo nunca me he leído la Biblia y nací también de padres católicos, como es hegemonía en este país, ¿no? En nuestro país. Pero digamos que al momento de visitar la iglesia siempre sentía esa conexión con la fuente, pero debido a la necesidad y la imploración de las oraciones de las personas que ingresan al lugar. Pero en el momento en el que tal vez me sentaba a escuchar la palabra dicha por el Padre, pues venían a mí muchos pensamientos de ir en contra de lo que estaban, o bueno, de poner en duda en lo que él estaba diciendo. Porque así, digamos que no practique la sexualidad a campo abierto, que es como la regla que ellos tienen para sentirse santos o divinos. Regla que no cumplen. Exacto. Porque no es posible. Exacto, no es posible, porque somos una humanidad y la humanidad está hecha de deseos, de placeres. Eso es parte de ser humano. O sea, el hecho de que satanicen la única manera en la que aquí la vida se da, desde ahí a mí ya me crea una alerta. ¿Sí me entiendes? Porque el hecho de que satanicen, porque ¿sabes cuál es el pecado con el que llegamos todos? Haber nacido por el sexo. ¿Sí me entiendes? Ese es el pecado por el cual la iglesia, pues hasta donde entiendo, hace que te bautices, ¿sí me entiendes? Hace que vayas y te ¿cómo es que es? Como comunión. Sí, hace que todas esas comuniones, sacramentos y todo eso, por ese pecado inicial de haber nacido a través de una relación sexual. Pero yo les pregunto, ¿de qué otra manera se pueden hacer? Sí. ¿Es que acaso ellos conocen otra manera en la que se pueda fecundar vida sin necesidad de el supuesto pecado del sexo? No, y basta conocer, digamos, que la historia del arte para darse cuenta cómo es que se va dogmatizando la población. ¿Sí? Exacto. Entonces, a través de las creencias, ¿sí? Y de los deseos, obviamente. Entonces yo le castro ese deseo a la persona y empiezo a hacer de ella lo que yo quiera. Exacto, ahora con ese deseo, con ese miedo, yo la domino. Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Eso es, sinceramente. Yo tampoco voy. Eso no me gusta jugar, o sea, no me gustan las entidades que juegan con la necesidad y los miedos de las personas. Claro, claro. Eso es así, ya. Eso. Y por eso definitivamente nos abrimos a otras experiencias. Exacto. Entonces por eso está esta experiencia. Yo les ofrezco esta experiencia a todos aquellos que de pronto sí sepan que existe un Dios, pero que no lo encuentren en una religión. Lo encuentran dentro de ustedes en una de estas experiencias. Sí, totalmente. Y bueno, entonces llegamos a la laguna, ¿no? En la laguna ya empezamos la parte de la meditación, ¿cierto? Y también la terapia con los cristales y con el cuenco. Y bueno, me gustaría saber, escuchar tu experiencia de lo que nos quieras obviamente abrir, bueno, al respecto. Llego a la laguna, encuentro a las 4 mujeres, ellas todas contentas después de haber vivido ese proceso, porque no hay más fuerte que enfrentarte contigo mismo y después darte cuenta que no estás solo. Que estás tú contigo y más personas que también están en el camino. Entonces, pues chévere, ahí es cuando nos volvemos otra vez todos uno, ¿no? Y bueno, llegué, ya yo estaba en un estado de completa rendición. Me quito los zapatos, empiezo a meter los dedos entre la tierra de la laguna, a sentir la tierra
a sentir mis pies, luego siento mis rodillas, luego empiezo como a escanear mi cuerpo ya después de haber soltado la mente. Llego a la laguna y empiezo a escanearme porque ya vuelvo, ya estoy aquí. Aún así, todavía tenía el efecto de los hongos. Así, ahí todavía teníamos, Todavía tenía el efecto de los hongos, pero entonces empiezo a escanearme. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, bueno, en este momento me está palpitando el lado izquierdo de mi estómago. Entonces, ¿por qué? Entonces empiezo como a sobreanalizar la experiencia a partir de la fisicalidad, pero vuelvo y me encuentro con esa yo y con esa narrativa de antes. Entonces, como ya he vivido un proceso durante ese camino, empiezo a hacer como una especie de cambio mental, ¿sí? Como de neuroplasticidad. Sí. Empiezo a hacer neuroplasticidad y empiezo a revisar por qué me duele el lado izquierdo de mi cuerpo, si es lo único que me duele en ese momento. Entonces, pues obviamente viene la autoestima. Entonces empiezo otra vez a mirar mis pensamientos, por qué y para qué y cómo los tengo, de dónde vienen, y empiezo como a deshilar poco a poco experiencias de mi infancia que me marcaron demasiado, y ahí es cuando en el día de hoy la psicología llama a este tipo de experiencias contacto con tu niño interior. Eso, contacto con el niño interior, pero entonces vienen las heridas, las heridas del alma, las heridas de la humillación, y pues yo ya había hecho un poco de estudio en cuanto a este tema, y entonces empiezo a desenvolverme desde ahí, y empiezo, digamos que, a sentir una especie de alivio en el momento en que veo que mi mente tiene el poder en ese momento para sanar mi cuerpo. Sí. Entonces vamos a desglosar un poquito esto. O sea, tú lo que hiciste es que te hiciste una regresión tú misma en una meditación profunda a tu pasado, para ver en qué momento de cuando niña, tú tuviste esa herida emocional que se te manifestó en ese momento en la laguna en un dolor en tu abdomen izquierdo. ¿Sí? Sí, así es. Y cuando descubriste eso, cuando fuiste consciente de que la herida viene desde allá y de que sabías qué hacer para empezar a sanarla, entonces fue cuando tu cuerpo empezó a tratarte. Claro. ¿Se te fue el dolor? Con agua. Con agua. Con agua. Sí, sentí una palpitación, y durante el camino la sentí. Pero entonces, como el proceso fue, digamos, demorado para llegar a ese punto, tengo que ser consciente de que mi cuerpo va a tener un proceso similar, de pronto un poco más rápido, pero va a tener que devolverse en todo ese tipo de situaciones para poder llegar al punto de sanación, en donde yo pueda generar otra experiencia y darle a mi cuerpo otra orden, para que ya no la acumule ahí, sino que la suelte, que aprende a que, bueno, la experiencia, pero suéltala, la experiencia, pero suéltala, no la acumules. Muy bien, otra cosa que aprendimos, ¿sí ven, chicos? Por eso me encantan estas entrevistas, ya te das cuenta cómo uno aprende de lo que el otro aprende. Exacto. Y por ejemplo, ya en la charla con las chicas en la laguna, ya todas como un poco más compenetradas, porque pues es complicado al principio uno ser sensato con una persona que no conoce, ¿no? Pero claro, entrado en ese ambiente. O sea, como ya todas estaban en esa misma vibra, en el mismo proceso, y como todas sabemos que fue duro, internamente, porque no físicamente no es duro, es internamente, fue duro, pues uno ya tiene como un poquito más de feeling con estas personas, porque ellos también lo entienden más a uno, suave, así como uno los entiende a ellos. Claro. Entonces empezamos a compartir las experiencias, y en ese poder de la palabra también nos dimos cuenta de otras cosas de la otra. Y también empezamos a desbloquear. Conocieron también el aprendizaje. Eso es muy valioso de esta experiencia, que cada uno aprende un poquito, y cuando nos reunimos a hablar al respecto, sale mucho conocimiento para todas. Claro. O sea, cada uno tiene un poquito de la verdad para armar una verdad en conjunto. ¿Sí me entiendes? Así es como yo he entendido también qué es lo que es la vida de un humano. Venimos aquí a experimentar este mundo desde diferentes ángulos de la misma verdad, para armar una verdad más global y más estructurada de lo que es todo, de lo que somos y de lo que es todo esto, ¿no? Sí. Inclusive yo le dije a mi esposo, después de eso, ¿a qué fuiste? Me preguntó yo. A conocer otras verdades. Quiero saber otras verdades. Esa fue mi respuesta. Sí. Y él obviamente quedó pues impactado, porque no para todos una experiencia de estas puede
puede llegar como a la sensatez de sí mismo, porque muchas veces uno, en vez de zafarse de esos velos, lo que hace es colocarse más. Claro, no, total. Bueno, de ahí para allá, entonces experimentamos, hicimos yoga, delicioso, sentimos la brisa, escuchamos los pájaros, vimos el roce del viento con el agua, estábamos viendo las nubes como chispeaban, poca brisa, o sea, no. Todo fue perfecto ese día, ese clima estuvo comportándose maravilloso, la verdad. Teusacá, muchas gracias, te lo dejo aquí grabado. Y bueno, luego de eso, de que llegamos a la laguna, bueno, hicimos la terapia con el cuenco, con los cristales, y luego hicimos la ceremonia ya de ofrendas a la laguna, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste en esa ceremonia? ¿Sí, bueno, de verdad tú sentiste que le metiste, que se están aflorando cositas, o te estás viendo que ya estás en el camino? Digamos que para uno saber para dónde va, tiene que saber de dónde viene. Sí. ¿Sí? Entonces yo iba con la firme intención de reconocer mis raíces. Siempre he sabido que mis padres, gracias a Dios, están vivos todavía, pero no han tenido, digamos que una buena contemplación de la vida. Siempre han estado sometidos a las necesidades carentes de esta existencia. Entonces, en días anteriores había comprado inclusive un cuarzo, la moradita, ¿cómo se llama? ¿Una amatista? Amatista. Me la puse porque me la puse en forma de collar. Me fui a visitar como 2 semanas antes a mi mamá y resulta que esta amatista se me cayó en la casa de mi mamá. Se partió la punta de la amatista y yo no encontré ese pedazo del cuarzo. Cuando tuve la oportunidad y nos dijiste que íbamos a hacer una ceremonia con cuarzo, me di cuenta que ese cuarzo tenía otro sentido. Entonces lo cogí, lo llevé en mi bolsito y en el momento de la ofrenda, esa fue la raíz que saqué para ofrenderle a la laguna. Ese cuarzo. Para ofrecérsela a la laguna. Digamos que obviamente la intención es poder encontrar, digamos que el camino, no la solución, porque cada uno tiene la solución en sus propias manos, pero sí el camino en donde pueda llevar o acompañar a mis padres a que tengan una vida o unos últimos años un poco más satisfactorios de los que ya han vivido. Entonces, en el momento de la ofrenda, esa fue mi ofrenda para la laguna. Y de aquí para allá, como no todo puede desaparecer de un momento a otro y luego darse las cosas divinas así como uno quisiera, todo es un proceso. Llevo 2 semanas experimentando, digamos que mi propio poder personal en cuanto al linaje que traigo, ¿sí? Entonces, he podido destapar la olla, como se dice, y al principio pues la olla no huele bien, porque mientras uno se da cuenta realmente de lo que uno es y de dónde viene y de por qué pasa lo que pasa, pues todo va a oler mal. Claro. Mientras se destapa, mientras se lava, mientras se centrifuga, mientras sí se va haciendo ese proceso de limpieza, y en este momento estoy en eso. Sí. En este momento estoy en ese proceso de limpieza, queriéndome a mí, queriéndolos a ellos infinitamente, porque lo único que se puede traspasar después de la luz es el amor infinito. Sí. No hay más, solo el amor. Entonces, a través del amor quiero empezarlos a guiar. Y pues digamos que he encontrado las pautas y el camino se me ha ido abriendo poco a poco. O sea, tú ya estás viendo de verdad, claro, que la vida se está acomodando de una manera que te estás guiando hacia eso que pediste. Obviamente a veces la gente piensa que cuando uno va a pedir ofrendas a la laguna y deseos y todo esto, eso se va a cumplir así de un momento a otro. Sí, hay una parte que hace el universo para ayudarte, pero tú tienes que ir pidiendo camino, ¿me entiendes? Es como cuando uno va manejando carro y uno va pidiendo pistas, ¿sí me entiendes? Que la gente ya le da a uno la vía, ¿sí? Para uno seguir, así es el destino, así es el universo, perdón. Tú vas pidiendo camino, ¿cuál es el camino que usted quiere seguir? Dígame cuál pues es, mijita, que yo voy poniéndole a usted cositas para que usted misma vaya, porque tampoco te lo van a resolver. Claro. El universo no te lo va a resolver, él te va a poner las herramientas que tú te vas a dar cuenta, sí, esto me sirve para ir para allá. Exacto. ¿Sí me entiendes? Exacto. Y esa fue la premisa.
y por eso estoy dando esta entrevista. Muy bacano. Excelente. Y bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta este momento, por escuchar toda esta entrevista. De verdad valoramos su apoyo, así sea escuchando este tipo de contenido. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Nuevamente, si ustedes desean algún tipo de información extra acerca de lo que hacemos en el proyecto Pauco Amazonas, pueden ubicarnos en el www.paucoamazonas.com, nuestra página web y redes sociales, Instagram y Facebook como Pauco Amazonas. Y nos vemos en una próxima. Chao.